a buen frío. Bueno, buenas tardes ya. Ante todo, quiero decirles que como indudablemente debo ser la persona de mayor edad que esté aquí en esta sala, porque voy a cumplir 83 años. Debo contar mi historia en el contexto de lo que fue, lo que hacíamos las personas y las mujeres en el siglo pasado. Yo nací en Caracas en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época, las mujeres se ocupaban lo que conocemos como oficios del hogar, y así lo ponían hasta en los documentos. Por supuesto que ya las mujeres estaban escolarizadas porque desde el siglo XIX, con Guzmán Blanco, se había promulgado la educación obligatoria y gratuita. Y las mujeres iban a la escuela y en los colegios particulares, pero fue a partir de 1946, cuando la Asamblea Constituyente, que las mujeres ya tomaron parte activa en la vida política, pudieron votar, ser elegidas e ingresaron masivamente a los liceos. Y podemos celebrar con alegría los primeros títulos profesionales de las mujeres universitarias a partir de los años 40. También las mujeres se van incorporando a los estudios de arte, entran a las escuelas de arte, especialmente en la escuela de música y declamación, como se llamaba, ingresan una cantidad de mujeres, entre ellas varias larenses, por cierto. Esa escuela posteriormente se llamó Superior de Música, que es la del maestro Sojo, y hoy en día se llama José Ángel Lama. Esas mujeres que ingresaron estudiaban 10 años de estudios rigurosísimos y se graduaron de violinistas, pianistas, cantantes, maestras, compositoras. Ingresaron a formar parte de la Orquesta Sinfónica Venezuela, del Orfeón Lamas, y a la vez se iban fundando en Caracas y en el interior otras escuelas de música. La de Barquisimeto se fundó en 1947 y su primer director fue el maestro Napoleón Sánchez Duque, que era el flautista de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Y a la vez también en esa época se empezaron a fundar las escuelas de danza, las escuelas de ballet con afamadas directoras. Aquí en Barquisimeto, en ese mismo año 1947, se fundó la escuela de ballet de Taormina Guevara. Y las niñas ya ingresaban a las escuelas de danza en toda Venezuela. Yo crecía en una familia que tanto por el lado materno como por el lado paterno, pues amaban mucho la cultura y el arte, y me inscribieron tanto en los estudios de música como en los de ballet, y estudié rigurosamente los 10 años obligatorios para obtener mi título de profesora ejecutante de piano en 1960. Yo tuve que esperar cumplir los 18 años, tenía 17 cuando culminé, para que el Ministerio de Educación me otorgara el título. Ya en 1963, viviendo en Barquisimeto, porque me había casado con un larense, me casé de 18 años, ¿cómo les parece? Uno se casaba muy joven antes. Bueno, fui contratada por el maestro Sánchez Duque, la primera mujer que ingresó a dar clases en la Escuela de Música de Barquisimeto, para dar clases de piano, de historia y de estética musical. El maestro Sánchez Duque se empeñó con el concurso, el aporte de todo el equipo de profesores, siendo yo ahí también la única mujer, en elevar la Escuela de Música a la categoría de conservatorio.
En esta casa empezó a funcionar la escuela de música y ahí fue que se elevó a la categoría de conservatorio, llenando todos los requisitos que pedía el Ministerio de Educación. Una vez que el maestro Napoleón obtuvo este logro, pues pidió su jubilación y me han nombrado a mí directora de la Escuela de Música del Conservatorio. Bueno, asumimos el reto de la dirección. Yo seguía dando mis clases de piano, de historia y de estética, y hacía todo eso. Pero en un tiempo ya dado, hacia la década de los años 80, fui requerida por el gobernador de ese momento, que era el doctor Samir Saab, para que lo acompañara en su gestión como directora de educación, porque yo soy licenciada en educación, mención dificultades de aprendizaje. Y yo pensé, Dios mío, yo nunca había estado en la administración pública, pero voy a tener en cuenta un consejo de mi mamá y que se los voy a dar a todos ustedes. Uno no nació para hacer únicamente lo que le guste hacer. Claro que es importante que le guste porque si no lo hace bien, pero el objeto de la vida es servir. Y para servir hay que servir a su familia en primer lugar, a su comunidad, a la sociedad, al país. Para eso tiene que hacer lo que le toque hacer y hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, yo pensé, bueno, vamos a hacer eso. Mi mamá, ese era un consejo que me había dado teniendo yo 12 años, ella murió trágicamente teniendo yo esa edad, pero todavía lo tengo grabado. Entonces vamos a hacer eso que dice mi mamá. Yo creo que puede ser que si lo hago con la intención de hacerlo lo mejor posible, pueda lograr algo. Efectivamente pude lograr, siendo directora de educación, conseguir los recursos del Ministerio de Relaciones Interiores para pagar íntegra toda la deuda pendiente con los gremios educativos, con los sindicatos educativos que venía atrasado de administraciones anteriores. De allí pasé a ser secretaria general de gobierno. Esta casa tan bella del casco histórico donde funcionábamos, yo estaba en comisión de servicio, yo no iba a dejar mi conservatorio. Entonces, esta casa tan bella ya era insuficiente, había más de 1000 alumnos que entraban y salían a toda hora. Entonces dije, yo voy a abordar una sede adecuada para el conservatorio. Logramos que Fundalara se diera 1 hectárea de terreno en el este de Barquisimeto, concretamente en el cruce de la avenida Capanaparo con Madrid hacia Santa Elena. Y por primera vez en Venezuela se llamó a concurso de un proyecto arquitectónico para poder edificar una sede que tuviera condiciones adecuadas para impartir enseñanza musical, que tuviera aulas insonorizadas con dobles paredes, con acolchadas, con dobles puertas, con ventanas con dobles vidrios, que tuviera aire acondicionado para que no se estorbaran los instrumentos unos con otros. Pero esa edificación lamentablemente quedó inconclusa. Ese concurso, pues de paso, lo había ganado una mujer de nombre Consuelo Arellano, pero quedó inconclusa porque la continuidad administrativa no es muy usual entre nosotros. Y faltó por construir el edificio pequeño que debería estar por donde están las cabillas que se ven en la avenida Capanaparo. Eso era para las oficinas administrativas de la dirección, la secretaría, la biblioteca, etcétera. Y un auditorio para 500 personas y una orquesta de más o menos de unos 80 músicos. Esas 2 etapas quedaron por construir y bueno, yo creo que la trayectoria del conservatorio en todos estos años de vida ameritaría que
pudiese concluirse, pero vamos a contarles que paralelamente se constituyó la Fundación Vicente Emilio Sojo para dar cabida a la orquesta del Sistema Nacional de Orquestas, que estaba funcionando igual que nosotros funcionábamos en esa casa antigua, tan bella del casco histórico. La del sistema, ellos estaban en la Plaza San Juan y no cabían. Entonces, para poderles dar cabida, les dimos un espacio allí con la Fundación Vicente Emilio Sojo y funcionan paralelamente. Bueno, eso en cuanto al conservatorio con la Fundación Vicente Emilio Sojo. Pero a todas estas desarrollaba mi carrera de pianista y di conciertos y recitales y solistas con orquestas sinfónicas de todo el país, en Europa, en América del Sur. Pero quiero decirles una cosa, nada de esto yo lo hubiese podido lograr en mi vida si no hubiese sido por el apoyo incondicional de mi esposo, que fue la muleta que tuve yo toda la vida. Él era un abogado que ejerció su carrera de juez con probidad durante 42 años. Fue profesor de secundaria y universitario, pero también fue un hombre de cultura. Él estuvo muy relacionado con el teatro en Venezuela, con la ópera, con la danza, y fue miembro de todos los consejos consultivos nacionales de esas disciplinas. Pero Pablo, sobre todo, además fue el apoyo más importante que yo tuve para desarrollar la labor de Bandecir, el banco de sillas de ruedas, donde hemos dotado de sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, a más de 5.000 limitados motores de escasos recursos en el estado Lara. Pero allí no se queda, porque ya una vez que hemos cumplido con el conservatorio, seguimos cumpliendo con la actividad de Bandecir, pues formo parte actualmente del Consejo Consultivo de la ciudad, donde nosotros planificamos el Barquisimeto que soñamos para el 5º centenario. Formo parte de la Fundación de Amigos del Casco Histórico, donde quisiéramos preservar o salvar lo poquito que queda del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Pero les voy a decir una cosa, lo más importante de todo no es los cargos que yo haya podido ocupar, tampoco lo que yo haya podido acumular en mi vida, ni mucho menos los títulos que haya podido obtener. Lo más importante cuando estoy llegando al final del camino de mi vida es saber a cuántas personas pude yo tenderle la mano, a cuántos ayudé a levantar, o tal vez saber, si cumplí con mi familia, serví a mi familia, serví a la comunidad, serví al país, ¿sí? Entonces, si esa es la respuesta positiva, porque mi familia está de pie, porque pude representar a Venezuela hasta en el exterior, porque he podido ayudar a la comunidad y tender una mano a los necesitados, yo creo que podemos rendir una buena cuenta cuando entreguemos nuestra... Muchas gracias.